Tenemos un plano P de color azul y un eje vertical. Vamos a girar ese plano alrededor de ese eje. ¿Cómo lo haremos? Para hallar la nueva posición de ese plano, al girarla alrededor de un eje y un cierto ángulo, podríamos utilizar 3 puntos cualesquiera del plano, un punto y una recta o 2 rectas situadas en él. Para ello deberemos aplicar las reglas que hemos aprendido en los tutoriales anteriores, pero se nos complicaría mucho el dibujo. Más rápido y sencillo será el método siguiente. Comenzaremos girando esa traza horizontal del plano P alrededor del eje E. Ya hemos visto en un tutorial anterior cómo se gira una recta alrededor de un eje. Podemos girar 2 puntos, pero también podemos hacerlo de la siguiente manera. Trazamos una perpendicular a esa traza P que pase por E. Lo vamos a hacer en color verde. Ahí tenemos esa perpendicular y nos corta la traza en un punto. A ese punto lo vamos a llamar 1. Observa el recorrido que haría ese punto. Al rotar alrededor de ese eje, esas son las posiciones que puede ocupar. Vamos a suponer que ese plano lo vamos a girar 90 grados. A partir de la perpendicular que pasa por E y llega a nuestro punto 1, vamos a trazar un ángulo de 90 grados cuyo vértice será E. Trazamos ese ángulo de 90 grados, o lo que es lo mismo, los grados que queremos que gire nuestro plano alrededor de ese eje de color rojo. Vamos a marcar la nueva proyección horizontal de ese punto 1. Trazamos una perpendicular a ese segmento, al segmento E1 sub 1. Y ahí tenemos la nueva traza horizontal del plano P sub 1. Ahora tenemos que hallar la traza vertical. Para ello debemos conocer cuál es el punto de intersección del eje con el plano azul, con el plano P. Vamos a trazar una recta horizontal. La proyección horizontal de esa recta pasará por E. Hallar la proyección vertical de esa recta horizontal ya tienes que saber hacerlo. En este punto de corte vamos a trazar, por este punto de corte vamos a trazar una perpendicular en la línea de tierra hasta que nos corte a la traza vertical. Y desde aquí trazaremos una recta horizontal y donde nos corte al eje E', a su proyección vertical, obtendremos la nueva proyección vertical del punto de corte. La dibujamos. Trazamos ahora una paralela a P sub 1 que pase por E. Desde el punto de corte trazamos una perpendicular a la línea de tierra hasta que alcance la cota. Y ese punto pertenece a la nueva traza del plano, ese que te señalo en color amarillo. Unimos ese punto con la intersección de la traza horizontal y ya hemos terminado. Aquí tendremos P' sub 1. Y aquí en color amarillo te remarco la solución final. Ese ángulo de ahí mide 90 grados, los ángulos que hemos girado el plano. Siguiendo este método también podremos girar los planos hasta que sean proyectantes según nos convenga. Solo tendremos que elegir el eje adecuado alrededor del cual giran.